Hola chicos, ¿qué tal? Nuevamente con ustedes, estamos nosotros por aquí empezando otro videazo más después de la locura que se vino de guerra ayer. Hemos llegado casi a los 6.000 millones, bueno, 5.700, ¿no? 5.700.000, como para no decir todavía que pues ya hemos llegado, ¿no? No hemos llegado todavía, ya tenemos aquí prácticamente que una monedita, ¿no? Prácticamente. Y vaya que estamos muy interesados, bro, de seguir ganando más recompensas. Ahora, ¿qué está pasando en el KVK? Como ya ustedes lo pudieron ver, como ya ustedes lo pudieron, pues más o menos, claro, ustedes seguramente han estado viendo algunos videos, streams, ¿no? Que hemos estado haciendo. Sabemos que el poder de agua es grande, ¿no? Han puesto prácticamente que dos reinos juntos, ¿no? Que es en el reino de agua, que son pues fuertecitos, ¿no? Que tienen sus ballenitas y esto. Entonces, si vemos a uno, vaya, este es a ver, este es la granja. Y manicomio se supone que sería la cuenta principal, ¿no? Entonces, estamos viendo que aquí, por lo menos en los R4 y R5, hay muchas cuentas top, ¿no? Pero en lo que estamos viendo con el reino de Pokémon Trainer, ¿no? De Naka, pues también estamos viendo una buena fuerza, ¿no? Una buena fuerza por aquí. Espectacular la fuerza que estamos viendo. Y bueno, ahí está Pokémon Trainer. Y bueno, su cantidad de compañeros que también lo aportan, lo ayudan por ahí. También están ahí y han tocado en un campamento muy fuerte. También está el campamento más fuerte también por aquí, que son los campamentos de el 63, ¿no? Como ya pues lo podemos ver, el 63, que es el reino, a ver, déjenme localizar un poco por aquí el reino en sí. Ah, mira, Arvik se ha ido, claro, Arvik se ha ido porque ya se viene, ya pues ya se va a ver la guerra que se viene por ahí. Entonces, estamos viendo una alianza, un reino vietnamita, ¿ok? Que vaya, que tiene mucho power por aquí. Espectacular el power que han venido tomando estos compañeros. Y también pues estamos viendo por aquí el otro reino que está a su lado, ¿no? Que es el reino, sí, justamente el 2818, que si nos ponemos a ver también tienen sus ballenitas por ahí. Claro, estos son todos los reinos, estos son los 4 reinos que conforman los enemigos, ¿no? O los contrarios, pues se podría decir, vietnamitas y el campamento de agua, ¿ok? Entonces, ya nosotros, pues ya ustedes saben que los reinos más top son los que terminan, pues, prácticamente que midiendo todo el KVK, ¿ok? Si el campamento más top, que era tierra, ¿no? Tierra y agua, han dicho que querían ser aliados, nosotros no podíamos hacer nada. Así es en todos los KVKs, ¿ok? Si ellos dicen que quieren ser enemigos, pues son enemigos. Y pues nosotros quedamos en el bando de los que ellos quieran, ¿ok? De los cuales ellos quieran. Ellos al principio del KVK han dicho de que pues seamos un 3 versus 3, después no aceptaron y después pues hemos dicho o han dicho que van a ser 4 versus 2. Entonces bueno, si nosotros pues seremos los 4, pues ahí estaremos, ¿no? Pero hay algo muy importante y es que, como ya ustedes lo saben, aquí está Arvix, aquí está Po, aquí están muchas celebridades fuertes, ¿no? De este reino vietnamita o este campamento vietnamita, y por aquí están muchas ballenas muy top también del campamento agua. Ahora, hay algo que tenemos también muy en cuenta por aquí, muy pendiente, que es el reino de árbol, ¿ok? Este reino de árbol también es, o este campamento de árbol también es fuerte, bro, ¿ok? Se supone que es fuerte, lo que pasa es que vaya, yo sé que el poder es muy grande, el poder es muy grande lo que tenemos nosotros por aquí, porque prácticamente pues sus kill points son muy buenas, bro, ¿ok? Estas kill points que tenemos nosotros por aquí son espectaculares. Fíjense, la cantidad de poder, tienen 11.000 millones, así que bueno, tienen buenas cantidades de ballenas, y se supone que aquí hay otro reino más, pero a ver, es que también están pintados de verde y no sabría, creo que es este, ¿no? Sí, justamente es este donde está pues el compañero Deca por aquí, y bueno, ahí están cada uno de sus jugadores también con mucho poder, ¿ok? Nosotros esperamos sacar una buena ventaja de las siguientes guerras. Ahora,
¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos Luz, ¿ok? Luz, la verdad es que yo he estado viendo como que Luz no ha peleado mucho por ahora, ¿ok? No ha peleado mucho por ahora Luz, y prácticamente que lo que estamos teniendo por aquí es un campamento que, bueno, prácticamente está fresco total, ¿no? Y que justamente está al lado de nosotros y es el que nos podría ayudar aquí, ¿ok? En GAM. Se supone que aquí debería estar saliendo el reino de Vietnam, ¿ok? Los reinos Arvix y toda esta gente deberían estar saliendo por acá, pero fíjense lo que estoy viendo por aquí, no hay nadie, o sea, me parece que no sé si pues ellos van a querer venir a pelear, no sé qué es lo que van a hacer, pero ya estamos viendo por aquí que hay construcciones, o sea, están tapando todo, fíjense cómo están tapando absolutamente todo este territorio, amarillo, rojo, morado, están construyendo pero a full por aquí, ¿ok? Entonces prácticamente como quisieran llenar todo el mapa para que no podamos construir por este lado. Ahora a lo mejor ellos pues dirán, ¿no? Ellos dirán, no, pero es que no queremos que nos quiten ¿cómo se llama? Los altares, que son los altares los únicos que nosotros tenemos por aquí, porque no hay otros altares que nosotros podríamos tomar, ¿no? Entonces fíjense cómo han cubierto todo y están cubriendo. Bueno, la verdad es que nosotros estamos como que preguntándonos, ¿no? Fíjense, este es un territorio muy importante que es GAM, ¿no? GAM es un territorio súper importante. Ahora lo que yo veo por aquí es que, pues, claro, no veo pero a ninguna ciudad, bro, con ganas de venirse para acá, ¿ok? O sea, me parece que ellos no quieren entrar acá, ¿ok? Se están reservando la entrada y me parece que van a tratar de entrar por este lado, ¿ok? Se van a venir con todo, con agua, me parece, ¿ok? Me parece que ellos van a dejar todo para el final, o sea, prácticamente que para lo último, ¿ok? Chicos, en este KVK no hemos tenido nada de guerra prácticamente, ¿ok? Nada de guerra. La guerra ni siquiera ha empezado, ¿ok? Ya han pasado 20 días de KVK y nosotros solamente hemos tenido por aquí guerra en los altares, una sola tropa, ¿ok? Una sola tropa, una sola marcha. O sea que prácticamente no hemos tenido nada de guerra, ¿ok? Entonces, con esto que estoy viendo por aquí, Vietnam me parece que no se quiere enfrentar a 2 o 3 reinos. ¿Por qué? Porque a este territorio vamos a entrar fuego, vamos a entrar luz y va a también poder entrar por aquí árbol, ¿ok? Entonces prácticamente que este territorio va a estar tomado completamente por fuego, luz y árbol, ¿ok? Mientras tanto, nuestros próximos aliados es viento, que muchos, bueno, han hablado, muchos compañeros han pues dicho por aquí, han comentado de que nuestros compañeros están totalmente encerrados, pero no es así, ¿ok? Fíjense, si los compañeros se vienen por esta parte y empiezan a destruir todos estos hierones, pues la cosa se pondría muy buena. Incluso si pondrían fortalezas por acá, les destruirían estos hierones mientras nosotros estamos peleando con ellos en el campo de batalla en Kingsland o en cualquier otro lugar. Entonces me parece que por aquí el reino de agua va a tratar de ayudar a su amiguito, el campamento de pues tierra, ¿no? El campamento de tierra, yo creo que prácticamente sí se va a venir. Va a tratar de tomar este territorio, van a tratar de tomar lo que estoy viendo, ¿sí? Fíjense, aquí estoy viendo algunas fortalezas por aquí, por acá, y esto me indica de que agua en algún momento va a querer tomar todo este territorio. Y también por aquí, cuando se abran los pasos 8, los vietnamitas van a tratar de pasar para acá, ¿no? Es lo que estoy viendo. Van a tratar de pasar para acá y van a tratar de tomar esto. Pero hay algo que no pueden tapar ellos y es la entrada que tiene el reino para quitarle estos hierones. Así que si le quitan estos hierones al campamento de viento, ellos estarían perdiendo velocidad de marcha, ¿no? Estarían perdiendo por aquí. Estarían perdiendo ataque de tropas y también estarían perdiendo por aquí la defensa de tropas. Creo que esta es exactamente. Entonces prácticamente que nuestros compañeros de viento sí estarían pues avanzando por aquí bastante bien, ¿ok? Apoyándonos, ayudando, sí estarían bastante, ¿ok? Entonces prácticamente que eso es lo que los compañeros en estos momentos de viento es el trabajo a hacer. Retrasar cualquier opción que tenga o los vietnamitas o agua, ¿ok? Retrasar, fastidiar, molestar, pues todo lo que pueda
para que nosotros entre los 3 reinos también enfrentemos a los 2 reinos. Esto prácticamente que en estos momentos se ha hecho un 3 versus 2, ¿ok? Los 2 reinos más fuertes con puras ballenas, que son reino de Manicomio, reino de Naka, ¿ok? Y el reino que está por acá, que es el reino vietnamita, ¿ok? Bueno, que hay 2 reinos aquí. Uno es el 63 y el otro es el 18, ¿no? El 63 y el 18. Entonces prácticamente que aquí lo que tenemos es una situación muy, muy importante para poder estar pues viendo qué es lo que va a pasar. Pero todo se va a dar aquí, ¿ok? Todo se va a dar aquí. Recordad que las estratagemas tienen 3 entradas por acá y tienen 3 entradas por acá. Ahora, la pregunta del millón es: ¿qué van a hacer los vietnamitas? Pero para eso nosotros tenemos que estar preparados, ¿ok? ¿Qué van a hacer los vietnamitas? Ellos van a querer pasar para acá. Ellos van a querer pasar para este lugar, hacer más kills, pues a tratar de hacer eso, más kills, a tratar de pues pelear un poco más, desgastar un poco más. Pues no lo sabemos, ¿ok? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que pues nosotros vamos a estar a full en este territorio, que es la única parte donde podemos pasar, ¿no? No podemos pasar prácticamente, que nosotros tenemos una muralla que es esta, por acá, 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 hasta acá, sin poder avanzar. Ahora vamos a poder avanzar para acá, pero me parece que no vamos a poder meternos hacia allá, me parece, aunque estos son pasos 7. Si nosotros llegáramos a tomar los pasos, podemos pasar de aquí para allá. Si llegáramos a pasar de aquí para allá, porque estoy viendo que están construyendo aquí como locos, bro. O sea, quieren tapar absolutamente todo y proteger su altar, ¿no? Es lo que estamos viendo. Quieren proteger el altar. Quieren siempre tener los altares para poder estar sumando puntos de honor. Eso es algo que tenemos que estar muy en cuenta, tener muy en cuenta por aquí. Pero bueno, chicos, la cosa está así. Está muy interesante. Está muy enredadísimo todo también. El campamento de luz no se ha desgastado, está fresquito. El campamento de luz debería estar demostrando mucho power ahora que se va a venir la guerra. El campamento de árbol pues ya tiene rato que no pelea, así que también debe estar preparándose ahí con todo. El campamento vietnamita ha estado peleando con nosotros en los altares. Nos ha ganado 2 veces los altares. El primero nos los ganó ahí con las justas, ¿ok? Así que prácticamente que como aquí en los altares no lo vimos como que tan fuerte, ¿ok? Pero cuando ya se venga la guerra total, ahí es donde vamos a ver de verdad qué es lo que se viene, ¿ok? Y bueno, para ese entonces ya vamos a tener ayuda de otros campamentos, otros reinos, ¿ok? Para cuando ya se forme el apocalipsis total que va a venir dentro de poco. Ahora, ¿cuándo se viene todo esto? La apertura de los pasos 7 se viene dentro de 2 días, ¿ok? En 2 días vamos a tener por aquí la apertura de los pasos 7. Vamos a poder pasar aquí y ver qué es lo que van a hacer los vietnamitas. Si se van a querer esconder con agua o van a querer venirse a pelear de una vez, ¿ok? Eso lo tenemos que ver. Y bueno, ya ir planeando mejorar, bro. O sea, todos ya tienen que ir subiendo su tecnología de cristales. ¿Cuánto queda para seguir subiendo la tecnología de cristales, mi bro? Queda mucho tiempo en estos momentos. Queda una cantidad grandísima, bro. Queda una cantidad muy grande de tiempo que nosotros podríamos aprovechar ahorita, ¿ok? Que es fíjense, el Gran Ziggurat abre, no, pero esto es el Gran Ziggurat. Más o menos los pasos de nivel 8 van viniendo dentro de 15, 14 días, ¿ok? Los pasos hacia el Ziggurat. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es cuando abren los pasos 7, ¿ok? Los pasos 7 pues van a decidir si los vietnamitas en realidad van a querer pelear contra nosotros, ya que tienen a Arvis, tienen a Po, tienen 7 marchas, tienen la tecnología de cristales full. Si ellos van a querer meterse para acá a pelear con nosotros 2 o 3, ¿ok? Que vamos a estar aquí, o se van a guardar para entrar por acá, ¿ok? Se van a guardar para entrar por acá. De todos modos, seguramente lo que estoy pensando es que ellos puedan estarse guardando para lo último y también por aquí estar saliendo en algún momento, pero por supuesto que nosotros vamos a tener que construir por aquí a full si es que ellos no van a salir, porque lo que yo veo es que solamente están tratando de resguardar su zona, ¿no? Como que no quisieran, no se están como que congregando para salir por aquí y faltan 2 días.
Entonces ya es para que estuvieran por aquí congregándose. Pero fíjense, bro, solamente una sola alianza es la que están poniendo por aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que no van a venir a pelear. O es lo que están tratando de dar a conocer. Porque si quisieran venir a pelear, hubieran puesto 2 fortalezas, sea del 63 y del 18 por acá, ¿no? Y se vendrían por acá. Pero lo que estamos viendo es que no van a hacer esto. Lo que ya han planeado, tanto tierra como agua, es prácticamente no pelear aquí contra nosotros, ¿ok? No van a pelear, o sea, prácticamente que no hemos tenido guerra, bro. O sea, la guerra la vamos a tener total dentro de más o menos una semana, 10 días, por ahí. Mientras que nosotros vamos tomando todo el territorio, vamos controlando, ¿ok? Vamos controlando, vamos teniendo. Y ya cuando se desbloqueen los pasos 8, ahí sí. Yo creo que ahí sí. Cuando se desbloqueen estos pasitos 8, ahí sí va a estar toda la guerra, pero espectacular, ¿ok? Cuando se desbloqueen estos pasos 8, ahí es donde vamos a tener toda la guerra. Pero en paso 7 me parece que ellos se están dando un poco de tiempo, mejorar un poco las tecnologías. Recordar que nosotros también tenemos que seguir mejorando las tecnologías, todos los reinos, todo el reino, tenemos que seguir mejorando la tecnología. Entonces, si hay más demora, yo por lo menos ya pues me he dado el lujo de estar pues mejorando bastante. Yo voy a terminar mis mejoras, bro. Yo voy a terminar por lo menos órdenes de batalla. Voy a terminar el otro órdenes de batalla al 1. También lo tengo que estar terminando por aquí. Tengo que terminar también lo que tenemos, que nos falta un poquito, que es los arqueros y los caballos también a su nivel 10. Y chicos, la capacidad de marcha y moral mejorada. Yo creo que con eso ya es más que suficiente y ya lo hice todo. No he sacado la 6ª marcha, no me importa sacar 6ª marcha. Lo que quiero es mejorar el ataque, los daños, la capacidad de rally, todo esto, ¿ok? La velocidad de marcha, la capacidad de tropas, todo esto, ¿ok? Eso tenemos que irlo mejorando con todo por aquí. Así que chicos, así está la situación. Prácticamente que vamos a tener que seguirle dando con todo por aquí a full. Yo sigo haciendo mis bárbaros que me van dando muchos cristales y seguir subiendo en el honor. Chicos, ¿cómo ven ustedes el KVK? Muchos dirán, no, pero Efraín, a lo mejor ya tú perdiste ese KVK. Mi brother, esto no se sabe hasta lo último. Somos 8 reinos contra 4. Si todos los 8 reinos de verdad ponen de su granito de arena, ponen de verdad pues que quieren salir con todo al campo de batalla, yo creo que sí se podría dar una buena victoria de parte de los 4 reinos versus los 2 reinos más poderosos, o mejor dicho, la victoria de los 8 reinos contra los 4 reinos más poderosos de el KVK, ¿ok? Bueno, no queda más que hablar, chicos. Hay que pues tratar de que pues llevarse la victoria, que gane el mejor. Hay que pues tratar de tomarlo con calma. Hay que tratar de pues ver los errores de estos KVKs para nuevamente corregirlos a futuro. Y todo esto pues nosotros podemos estar sacando conclusiones. Ustedes también en sus casas, bro. Porque vaya, ustedes dirán, Efraín, pero han perdido, tu aliado aquí ha perdido uno y tu aliado aquí abajo también ha perdido la otra guerra. Y ustedes han perdido la guerra aquí arriba, ¿no? Entonces ustedes dirán, no, pero es que ya perdieron ustedes porque eso está complicado. Mi brother, hay que tener algo en cuenta. Por algo se ha hecho un 4 versus 2. Estos reinos son muy top. ¿Qué quiere decir? Que nosotros nos hemos enfrentado 1 versus 1 prácticamente, ¿ok? Árbol versus agua. Viento versus tierra. Nosotros versus tierra. Y no sale como que justo, no sale justo que nosotros nos enfrentáramos un 1 versus 1, ¿ok? Porque por algo ellos han puesto 4 versus 2. Lo justo sería que fuéramos 2 versus 1 y 2 versus 1. Ahora yo estoy viendo una desventaja con la parte de viento, que no nos puede apoyar completamente. Sí nos puede apoyar, pero no nos puede apoyar completamente. Esa es la única desventaja que estoy viendo ahorita, que no nos pueden apoyar completamente. Hay viento. Pero lo importante, mi bro, lo importante es que, bueno, están ahí, están dispuestos a seguir avanzando. Y nosotros, los 3 campamentos que estamos por esta parte, también estamos dispuestos a seguir avanzando. El que se canse primero, pierde. Ya ustedes saben, ¿no? El que se canse por aquí primero, ese es el que va a perder. Así que hay que tratar de darle a full con todo y que siempre tengamos ahí
la disposición, mi bro, para pelear. Eso de decirle que ya no puedo más, no puedo seguir, ya no cuenten conmigo, que lo he visto por ahí que lo han dicho, mi bro, ya no tengo recursos. O sea, hay compañeros que hemos visto, bro. O sea, ¿cómo es posible en estos momentos que nada más hemos peleado 2 ruinas y ya hay un compañero que me ha dicho que no tiene recursos? Brother, ¿qué has hecho en los 3 meses que has estado aquí, bro? ¿Qué has hecho en los 3 meses que has estado aquí? ¿Qué has hecho? No tienes recursos y nada más has peleado en 2 ruinas. ¿En serio? ¿En serio me estás diciendo eso, mi bro? Bueno, esa clase de jugadores, mi brother, es lo que no queremos en el reino, ¿ok? Queremos jugadores que no tengan excusas, bro. Ay, que tuve que estudiar, ay, que tuve que trabajar, ay, que tuve que hacer esto, ay, no pude, ay, aquello, mi brother. Lamentablemente, yo sé que tenemos muchas cosas que hacer en el día a día, pero de verdad es que, pues, hay que darle importancia de verdad a cosas que pasas mucho tiempo aquí, mi brother, ¿ok? Y si pasas mucho tiempo, hazlo bien, no lo hagas mal, ¿ok? Esa es una de las cosas que pues yo te puedo estar diciendo por aquí. Si vas a estar aquí, hazlo bien, ¿no? Si vas a estar aquí, hazlo bien. No hagas las cosas por hacerlas, bro. O sea, yo sé que hay muchas cosas más importantes, pero si estás aquí es porque tienes una responsabilidad, ¿ok? Sea un juego, sea lo que sea, pero es tiempo y dinero que se están perdiendo y están perdiendo los compañeros, cualquiera que maxee la tecnología de cristales o cualquiera que le esté metiendo mucho tiempo. Así que chicos, con todo le vamos a ir y espero, chicos, que todos vayan a sacar sus números, ¿ok? Sus numeritos, sus kills, para poder estarlos aceptando en la siguiente ronda del KVK que se viene en cualquier momento, ¿ok? No queremos después que, ay, que no pude, que esto, bro. Ya sabemos cómo es. Entonces, para evitar eso, ya ustedes saben, fight now, ¿ok? Pelear ahora es lo que tenemos que hacer. Nos vemos, chicos. Cuídense. Chao, chao.